mí el Señor me da el privilegio hoy de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y cuando uno tiene ese privilegio, el primer bendecido es uno, porque uno recibe esa agua fresca del Señor cada vez. No importa cuántas veces nosotros pasemos por un texto en la palabra, siempre es agua fresca. El Señor siempre tiene agua fresca para nosotros. Y hoy voy a compartir acerca de un tema que se llama la vida. Permítanme, porque sin ellos ya no miro nada. Bueno, aparece aquí. La vida le puse yo como tema, porque todos tenemos una vida, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, desde el más pequeñito, desde que nacemos, entramos en esta vida, es el Señor el que nos la da. Y el relato en el que yo me voy a fundamentar, que fue la cita que el Señor me dio, ocupa varios capítulos, no una cita, sino varios capítulos de la Biblia, desde el capítulo 37 hasta el 50. Así que saquen sus Biblias, vamos a empezar a leer. No vamos a leerlos porque serían larguísimos y creo que nos tardaríamos un poco, pero yo les voy a relatar así brevemente qué es lo que el Señor nos habla en esos capítulos. Empieza el capítulo 37 hablando de que esta es la vida de Jacob, 2 puntos. Y empieza, José tenía 17 años. Así empieza. Está diciendo que va a hablar de la vida de Jacob, pero empieza hablando de su hijo, el más pequeño de sus hijos, José. Y entonces relata que José tenía 17 años, eso es lo primero, estaba en una etapa de su adolescencia, de su juventud, era un patojo. Y dice que su papá lo quería tanto, lo trataba de una manera súper especial porque era el hijo de la vejez. Él nació cuando ya Jacob era mayor y antes de él habían 11 hermanos más. No todos eran de la misma mamá, 10. Me equivoco. Habían 10 hermanos más y había otro más pequeño. Y esos 10 hermanos mayores que él no eran todos de la misma mamá. Los primeros 4 eran de la primera esposa de Jacob, que se llamó Lea. Y luego habían otros hermanos que no eran tampoco de la mamá de José ni de la esposa primera, sino que eran los hijos de las concubinas de Jacob, de Bilhah y de Silpa. Cada uno tuvieron 2 hijos. Y luego estaban otros hermanos que también eran aparte de los primeros 4 de Lea, ella tuvo después otros 2 más y una hija que se llamó Dina. Era un familión, pero aparte de que era un familión bien complicado. Imagínense ustedes vivir 4 mujeres bajo el mismo techo y todas ser las esposas o las que creían que tenían derechos ahí. Eso era algo difícil de convivir, digo yo. Y se peleaban entre ellas, se peleaban entre los hijos. Y nos cuenta la historia en este pasaje que José era un jovencito y que su papá lo quería tanto que los hermanos se sentían desplazados. Tan desplazados se sintieron que lo llegaron a aborrecer a José. Esa es la palabra que usa el texto. Aborrecían a su hermano pequeño, a José. Y un día dice que su papá manda a José a vigilar a sus hermanos que estaban cuidando de las ovejas, le da ese encargo y José se ve en él una actitud positiva de obediencia y dice, sí voy papá, y se va a buscar a los hermanos, pero no los encuentra donde se supone que debían estar. Entonces, casualmente por ahí había un hombre que le pregunta, y esas son las cosas que uno dice en la lectura del texto. ¿Cómo así que casualmente estaba por ahí ese hombre? Y no solo estaba por ahí. Fíjense que él le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le cuenta, estaba buscando a mis hermanos, pero no los encuentro. Y entonces él le dice, yo los oí. Dijeron que iban para Siquem. Qué casualidad, ¿verdad? No hay casualidades en la vida. La verdad es que hay un plan de Dios y Dios utiliza todo para nuestra vida, aunque en el momento nosotros no lo podamos ver. A mí me hizo mucho sentido darme cuenta de este señor que casualmente pasaba por ahí y él sabía dónde estaban los hermanos de José.
Total que al final los encuentra, pero cuando los hermanos lo ven que viene a lo lejos, dicen, ahora es nuestra oportunidad, ahí viene el soñador. Porque fíjense que el soñador, que era José, antes de esta situación había tenido unos sueños en los que veía unos manojos de trigo que estaban alrededor de él, y el manojo de él era más alto que los demás, y todos los demás le hacían una reverencia al manojo que le correspondía a él. Y él les había contado ese sueño a sus hermanos, y había tenido otro más donde él veía que el sol, la luna y las estrellas también le hacían una gran reverencia a José, tanto que él los contó delante de su papá y sus demás hermanos, y cuando los contó, su papá hasta lo regañó y le dijo, hijo, ¿cómo estás diciendo tú eso? ¿Tú crees que tu mamá y yo nos vamos a estar agachando delante de ti y rindiéndote honores? Y José se había quedado así como, digo yo, un poco destanteado, pero si eso fue lo que yo soñaba, como les pasa a los patojos, que a veces contamos o decimos las cosas sin pensar y sin darnos cuenta del dolor o el mensaje que estamos transmitiendo a otros. La cosa es que José no solo era el consentido de su papá, sino que aparte era un soñador y era algo imprudente por su misma juventud. Y entonces los hermanos lo habían llegado a aborrecer. Cuando lo vieron venir y con ese odio que tenían en su corazón, dijeron, ahora es nuestra oportunidad, agarremos y matemos a José. ¡Qué tremendo! Uno lo lee rápidamente, pero para que llegaran a ese extremo de odio de los hermanos, habían pasado muchas cosas. Cuando uno ve la vida de Jacob, uno se da cuenta de cómo estaban esa familia. Era una familia destruida, una familia hecha pedazos. Pero está ahí en la palabra. Y entonces, cuando llegan, cuando se va acercando, el hermano mayor es Rubén. Y Rubén les dice a los demás, no le pongan la mano encima. No corramos nosotros con esa sangre sobre nuestras manos. ¿Saben qué? Mejor, ahí hay una cisterna, dice Judá, échenlo en la cisterna. Pensando, así no lo matamos nosotros, sino que tal vez se muera de sed o algo. No sé qué habrán pensado ellos, pero sus planes eran malignos. Y encima entonces eso hacen, lo tiran a la cisterna y dice que se sentaron todos a comer pan. Esos son los detalles que a veces nos saltamos. Estaban tan enojados, tan llenos de ira, tan llenos de odio, que cuando lo tiraron a la cisterna, aunque el patojo haya llorado o haya gritado o lo que sea, a ellos les importó, como decimos aquí, nada. Y se sentaron a comer pan tan tranquilos. La cosa es que al rato venía por ahí una caravana de ismaelitas. ¿Se acuerdan quién era Ismael? El otro hijo de Abraham, el hermano de Isaac, que era el papá de Jacob. Pues los descendientes de Ismael venían en una caravana y eran grandes comerciantes y iban para Egipto. Y entonces se les ocurre a los hermanos, ¿para qué lo vamos a matar? ¿Para qué lo vamos a dejar morir? Mejor vendámoslo, así le sacamos algo a esta situación. Y eso es lo que hacen, agarran al patojo de 17 años, consentido, que tenía todo en su casa, que su papá le daba la mejor porción a la hora de la comida, que el papá lo vestía con una túnica de colores para distinguirlo de los demás. Y de repente se ve en manos de sus hermanos siendo vendido como esclavo para llevarlo a un lugar que era lejísimos, hasta Egipto. Y así es como es separado José de su familia y llevado y trasladado a Egipto. Y sigue la historia relatándonos que cuando llega a Egipto, lo ponen en el mercado a subasta, porque así era la cosa, ponían a los patojos, ahí les enseñaban, los que tenían mejor pinta, los que estaban bien alimentados, y me imagino que José hasta ese momento todavía iba bien guapetón y bien fornido, porque comía bien en su casa, así que tenía buen aspecto. ¿Y saben quién lo compra? Lo compra un jefe de la guardia que se llama Potifar. Y Potifar se lo lleva a su casa para que trabaje para él como un esclavo.
Yo no sé si ustedes se habían se habían puesto a pensar cómo sería para ese joven. Aquí veo algunos jóvenes. Ponte a pensar tú que tú has estado en tu casa, que te han tratado bien, que tu mamá se levanta temprano a hacerte tu desayuno para que no te vayas sin desayuno a la universidad, que cuando llegas encuentras tu camita bien hecha, las sábanas bien extendidas porque vas a dormir en una cama sabrosa, que tus camisas están bien planchaditas y todo porque tú eres un joven cuidado, un joven amado, un joven que eres valorado en tu casa. Yo sé que las mamás así somos con los hijos, los tratamos con especial cuidado, no importa si eres un varón o una jovencita. ¿Y qué pasa? De repente se perdió todo eso. Y José se encuentra en un lugar fuera de su hogar, en una casa donde no estaba solo como sirviente, sino como esclavo. No tenía derecho a nada. Si su dueño le quería dar de comer, le daba de comer, y si no, no le daba. Si su dueño quería que tuviera agua para bañarse, la tenía, y si no, no. No sabemos cómo era el cuarto del esclavo. Tal vez no tenía ni siquiera un amante en donde acostarse. Pero el que nunca lo ha tenido, tal vez no lo va a extrañar. Pero este joven que había tenido todo y de repente se encuentra en esa situación, piensa, ¿cómo se sintió? ¿Qué sentiría en su corazón? Pero dice, y ahí está una frase que aparece varias veces en la historia, pero Dios estaba con José. Y como estaba con José, pareciera como que tenía una luz de reflector sobre él, porque Potifar dijo, este patojo es especial, y lo puso al frente de su casa. Le dio la autoridad sobre los demás esclavos, lo dejó que él administrara su casa. Así que, de alguna manera, aunque había caído muy bajo, ahí, en ese lugar bajo, el Señor estaba con él y lo levantó. Hasta que un día, la esposa de Potifar le puso los ojos encima al jovencito, que debe haber sido, como le digo, mero guapetón. Y ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y el patojo le dice, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? No solo que primero tu esposo, mi amo, me ha dado todo y me ha tratado con una actitud positiva. ¿Cómo le voy a hacer yo esta traición? Y más aún, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Joven de 17 años. Miren qué manera de pensar. Y ahí tiene uno que decir, ¿de dónde le venían a él esos pensamientos? ¿Cómo es que él tenía esa claridad en su mente? Finalmente, la mujer no logra lo que ella quiere, pero como no lo logra, entonces lo acusa de que él ha querido abusarla de ella. Y va con el marido y se lo cuenta. Pues lo usual hubiera sido que el marido lo agarrara y lo matara ahí, pero yo me quedé pensando, igual que otros comentaristas, tal vez Potifar ya conocía un poquito a su mujer. Y entonces, aunque se puso muy enojado, no lo mandó a matar, sino que lo que hizo fue mandarlo a la cárcel. Así que vamos primero. De estar de predilecto y de niño consentido en su casa, fue a caer en manos de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, y llegó a ser esclavo en Egipto. Estando como esclavo, el Señor lo levanta y pues le está pasando más o menos, pero por una de otra persona viene y resulta en la cárcel. Pero como Dios estaba con él, vuelve a decir la historia, en la cárcel, el que era el carcelero, en lugar de tratarlo como a todos los presos, viene y también se da cuenta que José es algo especial y lo pone al cargo de la cárcel. Él era el gendarme de los demás presos, pero era buena onda con los demás presos. Se portaba bien con ellos, los atendía, y el carcelero estaba contento porque la cárcel estaba calmada. Y un día llegan a la cárcel dos personajes. Uno era el copero del rey, del faraón, y el otro era el panadero. No nos dice ahí qué habían hecho, pero resultaron por alguna fechoría, resultaron en la cárcel. Y estando en la cárcel,
Los dos, el copero y el panadero, tienen 2 sueños cada uno. Y entonces ellos están preocupados porque sueñan algo y quieren saber qué significa ese sueño. Y resulta que José, Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Y él se los dice, les interpreta los sueños y les dice que uno va a regresar al palacio y va a ocupar otra vez su puesto, el copero. Y al panadero le dice, pues tú vas a regresar al palacio, pero te van a ahorcar. Tú vas a morir. Miren qué susto para los dos, ¿verdad? Uno qué buena noticia y el otro que recibió una pésima noticia. Pero verdaderamente así es. A los días los mandan a llamar, el copero recupera su trabajo y el otro es mandado a ejecutar. Y José le ha dicho, antes de que salgan de la cárcel al copero, cuando te vayas de aquí, no te olvides de mí. Tú que tienes ahí buenas influencias en palacio, a ver si me das un empujoncito y me sacas de la cárcel. Pero dice la historia que el copero salió y borrón y cuenta nueva. Se olvidó de José por completo. Así que siguen pasando los años y José está en la cárcel. La mayor parte de la juventud de José se fue como esclavo y encarcelado. Hasta que, pasado el tiempo, 13 años pasaron. Faraón tiene un sueño, más bien 2. ¿Se recuerdan de los sueños de las vacas y de las espigas, verdad? Que primero sueña vacas gordas y 7 espigas maravillosas y después sueña 7 vacas flacas y 7 espigas todas escuálidas. Y entonces el faraón está preocupadísimo. ¿Y esto qué es? Y ahí le viene a la memoria al copero y le dice, pues en la cárcel hay un patojo que interpreta sueños, porque nadie del reino le podía interpretar. Así que mandan a sacar a José de la cárcel. Y José llega, le interpreta el sueño a Faraón y todavía no solo le interpreta, sino que lo aconseja. Y él le dice que van a venir 7 años de gran abundancia y después va a venir 7 años de hambruna para el país y para toda la tierra. Y que aproveche de los 7 años primeros de aguardar, de administrar sabiamente, para él no pasar la pena de los 7 años de hambre. Y al faraón le parece tan sabio que lo alaba. Entonces José le dice, momentito, mira, yo no te interpreté los sueños de mi propia inteligencia, porque quien me da esa capacidad es Dios. Él está reconociendo al Señor. Así que dale las gracias a Dios que me puso a mí para interpretarte el sueño. Pero Faraón está admirado, así que José, después de la cárcel, resulta que ahora es investido como el visir de aquella tierra. El faraón se quita su anillo, que era el sello de autoridad, y se lo pone en la mano a José, le da una esposa para que José no solo esté como visir, sino que tenga una hermosa compañera a su lado, y de la cárcel resulta en una mansión al lado del faraón. Eso de la mansión ya es la sal y pimienta de la historia de Carolina. Entonces, pero me imagino que así debió haber sido, porque si lo subió a tan alto nivel, era el CEO, dicen, de las empresas, ¿verdad? He oído yo que hoy así les llaman a los grandes ejecutivos. Pues él era el que mandaba y dirigía todo Egipto. Y fue tan buena su administración que efectivamente Egipto llegó a ser la potencia mundial del momento. En todos lados empezó a haber hambre. Pero en Egipto no solo había comida, sino que la gente hasta le había dado todas sus tierras al faraón, porque llegó un momento en que se les acabó el dinero para comprar, pero como José había sido tan buen administrador, entonces les dijo, bueno, páguenme con las tierras que tienen. Así que las tierras de todos los agricultores de Egipto pasaron a manos de Faraón. Y después, no solo como se les acabó la tierra y todavía había hambre, pues entonces les dijo, ¿saben qué? Denme sus vidas. Ahora sirvan a Faraón y de lo que ustedes produzcan, ustedes van a pagar el quinto. Ese quinto es el impuesto. Y lo demás va a ser de ustedes para alimentarse y para mantener. Así que enriqueció a Faraón de una manera admirable. ¿Se pueden ustedes imaginar ese recorrido de vida? Yo se los conté en 10 minutos llevo. Pero pasaron 13 años desde cuando fue vendido a los 17 y cuando llega a la casa del faraón tiene 30. Y
Bueno, la historia continúa. Resulta que los hermanos que viven en el desierto, en la tierra de Canaán, llega el hambre, ellos tienen que llegar a comprar a Egipto comida. Cuando llegan, José los reconoce de inmediato, pero ellos no. Y José, cuando los ve, lo primero que le viene al corazón es: estos me vendieron, estos fueron los que me hicieron tal cosa. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted ha dejado de ver a una persona que le hizo algo duro y usted se le encuentra de repente casualmente en el restaurante, a mí ya me pasó, la vi sentada por allá, ¡ay, está la fulana! Eso fue lo primero que me vino ya ni quería comer, creo yo, que se me amargó ese día la comida, porque la vi, me trajo a la mente un recuerdo de hacía muchos años en el pasado. Pero así es nuestro corazón, mis hermanos. Y eso le pasó a José cuando vio a sus hermanos. Su primer reacción fue, y dice que les habló ásperamente y los mandó 3 días a la cárcel. Y los otros, ¿y qué onda? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No? Entonces dice que Judá dijo: ay, esto debe de ser que nos está pasando porque Dios nos está haciendo ahorita que paguemos lo que le hicimos a nuestro hermano. Él ni siquiera sabía que José era su hermano, pero bien que le habló el Espíritu Santo y le trajo el recuerdo de lo que habían hecho. Entonces pasan 3 días y al final lo saca José de la cárcel porque él reacciona y les dice: yo soy un hombre que temo a Dios, así que yo pienso que ustedes son espías, pero los voy a poner a prueba. Me van a ir a traer a su hermano menor y me quedo yo con uno de ustedes preso. Y se quedó el Simeón preso y los otros se fueron, pero bien preocupados, porque ¿cómo le iban a pedir a su papá al otro hermano chiquito? En la historia resulta que el papá al final, que no quería, el hambre les gana la partida y manda a Benjamín con ellos. Y cuando Benjamín ya regresa con sus hermanos, pues ustedes pueden leer la historia porque es un pasaje muy emotivo. José sigue enojado con ellos y todavía les dice: bueno, denle la comida pues, pero pónganle entre la maleta que trae el hermano menor, le meten mi copa de plata y cuando ya vayan caminando, por favor, los van a traer y el que lleva la copa menor me lo traen y lo acusan de que es ladrón. Y entonces así hacen. Y los hermanos están desesperados porque el papá casi se les había muerto cuando se murió José del luto, del dolor, y ahora se iban a matar, le iban a quitar al chiquito. Ay, ¿cómo estaría? Los hermanos ahí sí ya tenían bastante convicción, digo yo, y dolor y arrepentimiento de lo que había pasado. Los hechos de la vida, las consecuencias de nuestras acciones muchas veces nos llevan a doblegarnos. Total que al final José se descubre porque él ya no aguanta más. Su corazón es transformado por Dios. Toda esa amargura, todo ese dolor. Y dice que cuando los ve, él les dice: yo soy su hermano. Los otros están asustados. Hoy sí nos va a mandar a saber hacer qué a nosotros. Pero José les dice: no tengan miedo, porque ustedes no fueron los que me mandaron aquí, sino que Dios mismo intervino para este día ustedes no tuvieran que pasar hambre y para preservarles la vida. Aquí lo admirable no es que el joven les haya dado el pan. Lo admirable es cómo el Señor había transformado el corazón de José en esos años de problemas. Lean la historia. Es larga, pero nos habla del corazón de todos. Y quiero mostrarles una imagen aquí. Este diagrama o este dibujo ejemplifica un poco la historia de José. La parte de arriba es José sentado en su bicicleta a los 17, que mira a la distancia el futuro y que dice: yo voy a llegar, yo voy a ser doctor, yo voy a tener una casa, yo me voy a ir de viaje alrededor del mundo. A los 17 todos tenemos sueños y todos tenemos grandezas y pensamientos de grandes cosas maravillosas. ¡Qué bueno! Porque lo anhelamos. Todos quisiéramos grandes cosas. Pues eso era el sueño de José, me imagino. Un día mis hermanos me van a hacer la reverencia, hasta mi mamá y mi papá.
pienso yo, él no había entendido los sueños. Pero Dios le estaba dando, cuando él tuvo los sueños, una visión de un futuro muy bueno para él. Pero él no lo supo interpretar. Pero la parte de abajo es el mismo José en la realidad de su vida. Va para abajo, se le hace un colocho, va para arriba, vuelve para abajo, otro colocho, la cárcel, el Potifar, la mujer del Potifar, los hermanos que regresan, los hermanos que se van, los hermanos que vienen. La vida, su vida, porque estoy hablando de José, pero también de tu vida. Tu vida no es una recta a la distancia. Tu vida ha pasado por estos quiebres. Has tenido épocas de mucha bendición, épocas de mucho conflicto. Has sentido ya las ganas de que tiras la toalla. Me acuerdo de esa canción que se llama Tira la toalla, tira la toalla. No sé si ustedes la han oído. Ay, es un éxito. Me extraña. Bueno, pues esta diagrama nos ejemplifica la vida de cada uno de nosotros. Y entre los sueños y la realidad hay una gran distancia. Y la distancia entre ese sueño y que esto se cumpla está en ese camino que caminamos a través de la vida, haciendo elecciones de vida. Hay luchas, hay problemas en la vida. ¿Y por qué? Bueno, pues miren, la vida es un camino. Voy a hablarles de varias cosas. La vida es un camino que se recorre por etapas. A veces queremos llegar muy pronto al final, pero no se llega de un brinco. La vida va teniendo etapas en la vida. Está la niñez donde nuestros papás nos cuidan, nos protegen, no tomamos decisiones. Las decisiones prácticamente las toman otros por nosotros. A veces muy buenas decisiones, a veces malas. Yo pienso que Jacob con su hijo tomó muy malas decisiones. Porque al haberlo consentido de la forma que lo consintió, y más que eso, al haber provocado esos celos entre sus hermanos y las actitudes de la casa de Jacob fueron terribles, no solo para José, para toda la familia, para todos. Cuando uno lee la vida de cada uno de ellos, encuentra corazones rotos, dolidos, violentos, con ira. ¿Por qué estaban así? Había un dolor tremendo. Así que en la niñez, mis hermanos, cada uno hemos tenido buenas o malas experiencias. Luego llegamos a jóvenes. Y también ahí tenemos buenas y malas experiencias, algunos mejores que otras. Pero empezamos ya a tomar decisiones. Si José hubiera tomado la mala decisión de acostarse con Potifar, ¿habría llegado a ser el regente general de Egipto? Ahí se quedó José. Entonces sí lo mata Potifar. Las decisiones que tomamos en la vida, en el diario caminar, son elecciones o que nos van a llevar por un camino o por otro. Y llega un día, como llegó José, en que la vida misma nos ha tratado de tal manera que empezamos a valorar hasta lo malo que nos pasó. Podemos echar la vista atrás, como decía la canción de una de mi época de juventud, que decía, echar la vista atrás es bueno a veces. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Pero no es cierto. Lo que pasa es que hay cosas buenas del pasado, pero también hay cosas que no son tan buenas. Pero cuando llegamos a la madurez en la vida, podemos sopesar las cosas y entender un poco y tomar decisiones más serias de qué vamos a hacer con nuestra vida. O vamos a seguir haciendo las torpezas que hasta entonces llegamos y echándole la culpa al papá o a la mamá o al abuelo o a la abuela o a quien sé yo de lo que me pasa. Porque siempre es por tu culpa, por tu culpa. No, es por mi grandísima culpa. Es por mis decisiones en la vida. Aunque otros también intervienen en el camino. ¿Sí? Así que llega la etapa de la madurez donde tenemos más responsabilidad todavía. Y va a llegar un día en que en lugar de ir para arriba, vamos para abajo y es la vejez.
Ese es el camino de la vida de todo hombre que nace. Yo se lo decía ayer a una persona. El día que nace el bebé, ese día empieza a envejecer. Es una idea así como, ¿cómo pasó? Sí. El día que nace es un día menos de los 100, 80, 70 años que va a vivir, o 50 o 30, qué sé yo. Pero de algo tenemos seguridad, y es que la muerte va a llegar a todos. De eso sí que tenemos toda la seguridad, porque la muerte ya fue decretada y todos estamos destinados a eso. Y cuando llegamos a la vejez es como la última etapa que esperamos todos recorrer. Pero en esa etapa es un tiempo para reflexionar todavía sobre nuestra vida y tomar, dice Isaías, acuérdate, ahora que todavía tienes tiempo, de volver la mirada hacia mí. No es porque Dios se vaya a ir a ningún lado, es porque ya nuestros días cada día van siendo menos. Esa es la vida, y en la vida hay, así como les dije, subidas y bajadas, como vimos en la gráfica anterior. El libro de Eclesiastés, ¿ustedes los han leído alguno? El libro de Eclesiastés es uno de los libros como Salmos y Proverbios que se llaman sapienciales, o sea, de sabiduría. Y curiosamente el que escribe Eclesiastés es el rey Salomón, un hombre muy sabio. Pero este hombre tan sabio ya estaba viejo cuando escribe Eclesiastés. Y él había perdido un poco el rumbo. Cuando él es joven, le pide a Dios sabiduría para gobernar y Dios se la da. Pero en ese camino como rey, empieza a tomar decisiones equivocadas y se casa con muchas mujeres de tierras lejanas para hacer convenios diplomáticos para asegurar más su reino. Y resulta que estas mujeres que vinieron de las otras naciones les levantan sus propias casas y sus propios templos a sus divinidades. O sea, en algún momento del camino, él se va por un lado, Salomón. Pero Salomón, estando ya viejo, escribe ese Eclesiastés dejando una huella de lo que él entendía de la vida. Y cuando uno lo lee, es un libro que te deja como, ¿y esto qué? ¿Por qué está aquí en la Biblia? Porque parece un libro como deprimente, porque lo que dice es como que la vida no tiene sentido. Pero quiero decirles algo, efectivamente, en el Antiguo Testamento, el hombre estaba en completa oscuridad de la verdad de Dios. No podían ver. El mundo estaba cubierto de tinieblas, dice la palabra, hasta que vino Jesús. O sea que Salomón, con mucha sabiduría humana, pero no podía entender todas las cosas divinas. Y entre las lecciones que este libro tiene, en medio de su mente que estaba oscurecida, de repente hay destellos de luz preciosos acerca de la vida. Vamos a ver algunos de ellos, no los vamos a leer, pero tomen nota si quieren de los textos. Uno está en Eclesiastés 6:12, donde Salomón dice que el hombre no entiende qué es la vida. Pero miren, no solo era para Salomón, hoy en día el ser humano todavía no entiende lo que es la vida. No entiende de qué se trata. Eclesiastés 3:11. Algunos pensamos que se trata de un viaje que durará para siempre. Ni siquiera reflexionamos que se va a acabar. Hace unos días tuvimos la noticia de un hermano del Petén, que fue uno de los que nos invitó para ir a dar retiros allá. Y salió su foto en el Facebook diciendo que le daban, o sea, estamos contigo, Milton, o algo así. Como en el primer momento yo pensé que él había fallecido. Él es médico, se llama Milton Quijada. Y mi primera impresión fue que él había fallecido. Pero al ponerme a investigar, resulta que su hijo de 16 años tuvo un accidente en Chiquimula con otra persona y falleció el joven de 16 años. No era su tiempo, 16 años, una espera.
Él no estaba esperando morir ese día. Y veo otras personas que viven muchos años con dolor, con pena, y pareciera que la muerte no llega. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre o las personas, para hablar más bien, todos hombres, mujeres, ni pensamos en la muerte. Hacemos así como, pum, mejor no pensemos en eso. No quiero estresarme, no quiero estar con temor, pues que la muerte trae temor. Pero en este versículo 3:11 escribe Salomón un detalle maravilloso y dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, sin que él llegue a entender realmente de qué se trata. Pero todos, ser humano, anhela vivir para siempre. No hay uno que se quiera morir. Todos quisiéramos, y sobre todo, vivir una vida muy buena. Esta eternidad es Dios el que la puso. Es Dios que, aunque nosotros no lo entendamos, porque Él nos hizo para ser eternos, mis hermanos, no para que se acabara nuestra vida. Y la vida física, esta que tenemos hoy, sí se va a acabar. Pero hay una vida eterna que va a continuar, con Él o fuera de su presencia. Otro texto que nos da una lección acerca de la vida es Eclesiastés 12:7. Casi ya terminando su discurso, dice Salomón que el hombre piensa que vale mucho, pero en realidad no es más que polvo que va a regresar un día al polvo. O sea, él está haciendo reflexiones porque está llegando a esa etapa donde mira que se acaba su vida. Pero termina con una frase, y es que al final él aconseja algo en medio de toda su mente que no logra comprender plenamente, así como nosotros tampoco el sentido de la vida. Él dice que lo que es lo más importante es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Ese fue un luzazo. Estas 4 verdades que están aquí son luzazos que Dios le dio en medio de la oscuridad a Salomón. Porque como les digo, ¿cómo estaba el mundo antes de que Jesucristo viniera? En tinieblas. El sol brilla en la mañana y vienen las tinieblas de la noche, pero no les estoy hablando de la luz del sol ni de la luna. Les estoy hablando de las tinieblas de oscuridad tan tremendas donde el hombre no sabe ni quién es, ni para qué está aquí, ni a dónde va, ni si hay Dios ni no hay Dios, porque su mente está oscurecida. Vean esa imagen. Cuando estaba orando me vino la imagen de la tierra, pero no esta, sino que una imagen, la tierra así como planeta, pero rodeada de barrotes. Y entonces dije, la tierra es una cárcel. Y busqué esa imagen y la encontré. Una hermosísima cárcel llamada tierra. El hombre fue desterrado de la presencia de Dios cuando eligió querer ser como Dios. Fue desterrado, echado fuera, y dice, a las tinieblas de este mundo. Esta es una cárcel, pero Dios en su misericordia no nos dio una cárcel como la que le tocó a Pablo en Roma o como las cárceles de habían en, yo no sé quiénes vieron Ben-Hur aquí, pero esa película me recuerda a mí que eran unas cárceles bajo tierra, llenas de humedad, sin ventanas, con ratas y todo horrible. No, Dios nos hizo a nosotros una cárcel donde el hombre que ha querido ser como Dios va a ser rehabilitado, reformado y llevado a una elección clave para su vida. No es para pasarla bien, pero Dios nos da por su misericordia un lugar hermoso, mis hermanos. Porque la tierra es maravillosa. Sale usted de paseo, los bosques, las montañas, los ríos, los cielos, los mares, los animales. Póngase cualquier cosa que usted ve es maravillosa. Pero todo va a tener un momento que se acaba. Y ese momento que se acaba, por eso es importante reflexionar. Porque
Aquí estamos por una oportunidad de elección, no para lo demás, que si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esos son los accesorios. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que si tenemos algo, Él nos va a dar lo demás como un complemento? Bueno, lo demás de la vida son complementos, pero lo verdaderamente esencial es la decisión que tomemos en esta vida. ¿Qué elección vas a tomar tú? Y la elección, lo primero, quiero decirles, esa oportunidad de creer en Jesús o no, de creer en quien Él es verdaderamente. En Gálatas dice que Jesús vino a este mundo en la plenitud del tiempo, o sea, en el momento que Dios dijo, ahora es el momento. ¿Y saben qué vino? Vino como una luz en medio de las tinieblas. El mundo estaba oscurecido y el amo de este mundo era el diablo y sigue siéndolo. Él es el capataz de la cárcel. ¿Me estoy dando a entender? Pero nosotros podemos ser como José en medio de la cárcel, porque Dios está con nosotros. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, pero nos dice la palabra que lo que Dios quiere es que hagamos una elección. Nos lo dice Jesús mismo: o estás conmigo o estás en mi contra. ¿De qué bando estás? Aquí no hay medio. ¿Por quién vas? ¿Por Suiza o por quién era el otro que jugó ayer? ¿Por quién vas? Ay, no, yo no voy por ninguno de los dos, yo por el que juegue mejor. No, mis hermanos, yo estoy segura que cada uno vamos por alguien. Lo que pasa es que si a la mitad del juego vemos que el que nos cae bien va perdiendo, mejor me paso al otro mando, ¿verdad? Así como decían, hay unos chistes de españoles que dice que Manolo, ¿qué estás haciendo? Si tú sos del Barça. Es que como va perdiendo, mejor le hago la porra al otro lado, al que va ganando. Es así nuestro comportamiento. A veces no tomamos decisión de por dónde estamos o a quién queremos servir. Jesús no es cualquiera, es Dios hecho hombre. Y tenemos que decidirnos: o creemos en Él, en quien dice quién es Él, o lo rechazamos. La segunda, en esta cárcel solo hay una puerta de salida. Una puerta de salida buena, porque esta puerta de salida buena nos va a llevar a una vida de eternidad, de gozo, de plenitud, donde no va a haber más lágrimas, dolor, se acabó y no va a haber más muerte jamás. Y esa puerta es Jesús. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Pero hay también una salida, que es cuando no has escogido a Cristo y va a ser una eternidad eternamente sin Él, que debe de ser algo trágico y horroroso. La historia de José nos habla que en esta tierra no vivimos solos. Nacemos dentro de una familia, unas mejores que otras, unas con mejores valores que otras, pero no importa cómo sea la familia, todos tenemos oportunidad. Y esta frase que está en Proverbios 27:17 dice que el cuchillo o la espada se afila con una espada, pero que el corazón del hombre se afila con otro hombre. A uno le saca filo el Señor con las relaciones de unos con otros. Y cuando lo dicen, no quiere decir que te saca fila para cortarle la cabeza al otro. No, mi hermana o mi hermano. Cuando nos saca el Señor filo, nos saca el temple del corazón de Cristo en nuestros corazones. Jesús en nuestros corazones nos transforma y nos hace ser cada día más imagen de Él. José, durante ese tiempo en la cárcel, cuando vio a sus hermanos y todo, al fin vio el propósito de su vida. Él había sido transformado y en un momento determinado pudo ante sus hermanos rendirse ante el Señor y reconocerlo y darle la honra y la gloria cuando les extendió perdón y cuando reconoció que en su vida Dios había actuado en todo para honrar y para bien de otros. Qué gran lección, mis hermanos.
y también en el trayecto de la vida, mis hermanos. Dios nos habla. Todos los días está tocando a la puerta. ¿Se acuerdan que Él dice? Ay, ya no hay. Antes había madera aquí. Aquí estoy tocando a la puerta. Ábreme. Déjame entrar y cenar contigo. Yo quiero derramar mi corazón para ti. Pero eres tú el que tiene la llave por dentro para abrir. Y decirle, pasa adelante, Jesús. Y es muy importante, mis hermanos, en toda esta historia, no olvidarnos de un hecho trascendental y que no debemos de olvidar. Hay un enemigo que acecha o acecha. ¿Ustedes habían visto estas dos palabras así, una al lado de la otra? Fíjense que yo no sabía que habían dos palabras iguales, pero que se escriben diferente. Una se escribe con S y la otra con C. Pues aprovechamos la lección de ortografía. Pero ese acecha con S es lo que hace el enemigo con nosotros. Esos que ven aquí abajo, no se ve muy bien la imagen, pero hay dos hombres enmascarados dándose la mano. Están tramando uno contra el otro a ver cómo le voy a meter el cuchillo a este, pero con una gran sonrisa. Eso es una forma de acechar. Y la otra es un gato o un tigre, o como dice Pedro en 1 Pedro 5:8, que dice, tengan cuidado, porque el diablo es como un león. ¿Como un león qué? No dice como un león sin dientes. Los de la Aurora tal vez sí, pero el diablo no. El diablo es un león rugiente que tiene dientes afilados, que está viendo en qué momento te mete un zarpazo. ¿Y sabes qué? Los del mundo ya están con él. Nosotros antes éramos de él, le pertenecíamos, estábamos bajo su jurisdicción. Pero Jesucristo vino y nos trasladó, nos arrancó de sus garras y nos puso bajo su reino glorioso. Miren, mis hermanos, eso merece un aplauso a la obra de Jesucristo. Porque yo no estoy bajo el poder del diablo. Antes yo corría detrás del pecado. Ahora el pecado me corre a mí a ver si me alcanza. Yo no quiero, ni quiero dejarme. Porque ya Cristo es el victorioso. Pero este enemigo nos acecha y su plan no ha cambiado. Es el mismo del Edén. Quiere robar, matar, destruir. Robarnos la esencia de la vida. Quiere robarnos la relación con Dios todos los días. Quiere destruirnos la fe. Quiere destruir la confianza de nosotros hacia Dios. Quiere que nuestros sueños, que nuestras ilusiones y nuestra vida sean desechos y que vivamos como mendigos. Y finalmente nos quiere muertos. Nos quiere, no muertos en la tumba como todos vamos a estar, no. Nos quiere muertos, separados de Dios eternamente. Ese es su plan maligno. No te olvides de esto, porque ese enemigo está ahí todavía. Pero ¿sabes qué? Tengo un padre. Dilo tú. Yo tengo un padre. Tengo un padre que me quiere salvar de todo esto. Y ya lo ha hecho. Ya lo hizo. No lo va a hacer cuando yo me muera. Él ya lo hizo el día que se presentó y yo creí en él. Ese día fui trasladada al reino de su amor. Y estoy bajo su jurisdicción. Y no porque yo sea la gran cosa, sino porque su amor, porque su misericordia, porque su bondad es muy grande. Tú no estás aquí por casualidad. Viniste hoy y tal vez dices, voy por costumbre, voy. Yo pensaba eso durante la alabanza. ¿Por qué venimos los domingos? ¿O por qué no nos reunimos los sábados? ¿O por qué no nos reunimos los lunes o los jueves? La verdad es que todos los días son del Señor. Y el Señor todos los días quiere tener una relación especial con nosotros. Pero hoy estamos aquí y estamos comiendo un pan. Un pan que Él nos está sirviendo. Un pan para alimentar nuestra vida. El pan es Él.
Y no estoy aquí por casualidad, ni en este lugar, ni en esta vida. Porque mi vida tiene sentido y tiene un propósito eterno. Aún no lo descubro plenamente. José tuvo que pasar por muchos problemas y al final se dio cuenta que Dios todo había actuado en todo para llevarlo a una meta, a un destino, a un propósito, a un cumplimiento. Y eso no tenemos que pasar necesariamente por la cárcel y todos los problemas. Algunos no lo pasan y en el transcurso de la vida van descubriendo su propósito. Pero poco a poco el Señor nos va quitando velos y más velos. El día que lo conocimos, yo siempre me recuerdo de eso, cuando dice el salmista que lo sacó del foso cenagoso. ¿Dónde estábamos? En el foso cenagoso. Imagínate, estabas entre un charco de lodo. Tú no servías para nada, no te podías ni mover porque el lodo te deja así todo inmovilizado. Vino el Señor Jesucristo, te sacó del lodo, te trasladó, pero ¿cómo ibas? Chuco, de las pies a la cabeza. Y entonces Jesús hizo esto. Y uno dijo, ya veo. ¿Pero cuánto mirabas? Un poquito. Pero hoy ya no estás igual que el día que te sacaron del foso. Hoy el Señor nos ha limpiado, nos ha ido quitando velo tras velo, nos ha ido renovando nuestro entendimiento, nos ha ido dando luz cada vez más profunda. Pero no todos tenemos la misma capacidad de visión. Unos tienen una visión y otros más que otros. Y esto es a pesar de las equivocaciones, porque fíjense que José tuvo muchas equivocaciones en su vida. Y a pesar de ellas, Dios siguió con él y Dios lo sostuvo. Mi hermano, no sé cuántos años tienes tú, tal vez 19, 16, 15, 25, 40, 30, 60, 80. No sé cuál es la etapa de tu vida, pero en cada momento Dios está contigo. Dios no se ha cansado de ti, ni de llamarte, ni de buscarte, ni de tirarte el lazo para traerte a Él. Te llama con amor, te invita a comer de su pan, te sirve la mesa, te lava los pies. Y a veces no entendemos nada. Pero los planes de nuestro Padre, Jeremías lo dice tan bonito. Jeremías dice, yo tengo buenos planes para tu vida. ¿Cómo son los planes que Dios tiene para tu vida? Buenos. Planes de bien y no de mal, sino de un futuro con esperanza. Él no está hablando solo de un futuro aquí a los 10 o 15 o 20 o 30 años. Está hablando del futuro eterno, de un futuro glorioso junto a Él, que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar cómo será. Y quiero terminar con la luz del Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelium quiere decir buena noticia. Porque esos hombres que vivieron en el pasado, José, Salomón, Jacob, aunque Dios les dio destellos de luz, vivían bajo la oscuridad de tinieblas en que estaba este mundo. Bajo el poder del enemigo de Dios, bajo el poder del diablo que tenía control sobre ellos. Pero Cristo en la cruz canceló la deuda que había en contra de nosotros. Él pagó con su sangre bendita por mi vida, por tu vida, por toda la vida de todo aquel que quiera volver. Y les traigo unos textos para terminar el día de hoy, para reflexionar en esa buena noticia. La primera noticia es que Jesús bajó. Se hizo hombre, pero su prédica no fue, vengan a mí, les voy a dar una vida color de rosa. Él comenzó su ministerio predicando, arrepiéndanse, porque el reino de Dios está aquí. Porque el rey está aquí, el rey es Jesús. Cada vez que pedimos, hoy cuando cantábamos en el inicio de la alabanza, decíamos, cantamos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Jesús ya bajó. Su reino ya está en medio de nosotros. Él ya está aquí. Número 1, Él busca arrepentimiento. La buena noticia es que Dios en el momento oportuno bajó como un ser humano para hablarnos cara a cara.
2, la luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba ya en este mundo. Antes estaban, como les dije, en tinieblas. Y el hombre que no ha conocido o la mujer que no ha conocido a Cristo está en oscuridad, aunque vea con los ojos naturales. Pero la luz de Cristo ya está aquí. 3, buena noticia. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado en la eternidad pasada, antes de que naciera, en el tabernáculo celestial, antes de la fundación del mundo. Pero también fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y su sangre derramada es nuestra justicia. Qué justicia más injusta, mis hermanos, pareciera a los ojos míos. Porque el justo, el que no pecó, murió. Y yo, que debía morir, Dios, por creer en Él, me da la vida. Y me dice que soy libre y me dice que no tengo ya pecado, porque Él lanzó mis pecados al fondo del mar. Las tiró atrás de sus espaldas. ¿No será buena noticia esto, mis hermanos? El Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado. Porque Él vino a buscarte a ti y a mí, que estábamos perdidos. Él vino a retraernos de regreso a su casa, que es nuestra casa. Esta no es mi casa. Aquí estoy exilada, estoy de viaje, pero mi casa está allá. Yo tengo un lugar allá que dice Carolina, tiene mi nombre en la mesa. Ahí está tu nombre también si tú has creído en Jesucristo. Otra vez Jesús habló y dijo, yo soy la luz. Varias veces lo dice, porque Él quiere que entendamos esa gran verdad. Él es el que quita la oscuridad. Y si nosotros caminamos con Él, no caminaremos más en tinieblas. Y Él, a diferencia del enemigo, el enemigo quiere destrozarnos. Jesucristo quiere darnos vida, vida en abundancia, la vida verdadera. Y esta parte es tan tremenda, mis hermanos. Es el último momento de Jesús en esta tierra como hombre. Jesús ha sido crucificado, ha sido rechazado. Él vino a los suyos, no lo recibieron. Está en la cruz, su carne está hecha a pedazos porque lo han azotado. La carne se le rasgó. Sus manos están clavadas en la cruz, sus pies están en la cruz. Y entonces pide de beber. Y le acercan una esponja con vinagre. Y terminando ese momento, Jesús dice, consumado es. Hecho está. La puerta se abrió. Ese es el glorioso mensaje. Con mi muerte se abre la puerta de regreso a la casa del Padre. Consumado es. Lo que tenía que hacerse ya se hizo. Ahora está en ti creer. Ahora está en ti la respuesta a la cruz. Jesús le dijo, yo soy, léelo conmigo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta es para ti. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque si tú lo crees, es porque de tal manera amó Dios al mundo, que por eso vino su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y en este tiempo, los problemas de la vida, las circunstancias, las vamos a surfear, como hemos dicho tantas veces, porque Dios está con nosotros.
Le voy a pedir a mis hermanos que pasen, vamos a alabar al Señor. Y cierra tus ojos y si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, hoy le puedes decir gracias, gracias. Si tú hoy entendiste algo nuevo, dile, Señor, gracias por darme más luz. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es la oportunidad de decirle, Jesús, yo quiero ser libre. Yo quiero tener esa vida abundante tuya. Yo quiero ser libre del poder de la muerte y del miedo a la muerte. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Ante ti que eres el Rey de los siglos, el Rey eterno, el Rey de la gloria. Y yo creo que tú, Jesús, bajaste de tu trono y te hiciste un hombre como nosotros para hablarnos cara a cara. Gracias, Señor Jesucristo, por tu entrega preciosa. Gracias porque no consideraste que ser Dios fuera mejor, sino te bajaste del cielo y te humillaste a ti mismo. Gracias por tomar mi lugar en esa cruz del Calvario. Por sufrir el precio del pecado, Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Y tú la recibiste por mí. Gracias, Señor Jesús.